cerca. Bueno chicos, acá les voy a explicar cómo hacer el punto número 6, que dice: en el circuito de la figura determina A, el valor de la resistencia R que se ha de conectar en serie con el diodo LED. Sería esta resistencia que va en serie con el diodo LED. Si el diodo soporta una tensión máxima directa de 1,9 voltios y una corriente máxima de 30 miliamperes. Y acá dice la pila, esta es de 9 voltios. B, el código de colores de la resistencia R si su tolerancia es del 5%. Y C, comprobar en el simulador qué ocurre si se fija una resistencia serie inferior a la calculada. Vamos a hacer el punto A primero. Si este circuito lo representamos en un esquema, tenemos que dibujar la batería, polo positivo, polo negativo, la resistencia, el LED, que es un diodo, que se representa con estas dos flechitas que quieren decir que emite luz, y una pequeña puesta a tierra para que si lo dibujan en el simulador pueda funcionar. Para calcular el valor de esta resistencia se aplica la ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm, necesitamos saber la tensión, el voltaje que hay en esta resistencia y la corriente que circula por ella, ¿no? R es igual a B sobre I. B, en este caso sería la B de la resistencia 1 y la corriente total del circuito. Como esto es un circuito en serie, la corriente es la misma en todos los puntos. ¿Qué sucede? El valor del voltaje de la resistencia no lo conocemos, pero sí conocemos el voltaje de la batería, que es de 9 voltios, y el voltaje del LED, que es de 1,9 voltios. Entonces, si aplicamos las leyes de Kirchhoff, podemos calcular el voltaje en la resistencia R. ¿Cómo sería? Voltaje total es igual a voltaje en R1 más voltaje en el LED. Si hacemos pasaje de términos, sería voltaje en R1 es igual a voltaje total menos voltaje del LED. Voltaje en R1 es igual a 9 voltios menos 1,9 voltios. Haciendo esta resta ya tenemos el valor de BR1. Y la corriente sabemos ya que es 30 miliamperes. 30 miliamperes, para poder calcular la resistencia en ohm, tenemos que pasarlo a amperes, es decir, 0,03 amperes. Con el valor que calculamos acá, más el valor que calculamos acá, aplicados en esta fórmula, resolvemos el valor de la resistencia. Una vez que sacan ese cálculo, ¿no? Esa R final, si les da un valor que no sea exacto, por ejemplo, si les da 131 ohm, lo que hacen es redondearlo al siguiente número más grande. Por ejemplo, en este caso lo pasamos a 140 ohms. Un poquito más. Siempre se redondea para arriba. Y con ese valor, ahí se pueden hacer el punto número B, que es ver el código de colores, teniendo en cuenta ese cuadrito que yo les di, que ahora se los voy a subir de vuelta al grupo para que puedan recordar cuáles son los colores que corresponden al primer dígito, al segundo dígito, al multiplicador
y a la tolerancia, que en este caso tiene que ser de 5%. El punto C en el simulador lo voy a subir dentro de un rato cuando grabe cómo hacer tanto en el simulador que hicimos en la aplicación para celular como en el programa para computadora, cómo dibujar este circuito y ver qué pasa si colocamos una resistencia más pequeña de la que calculamos. Este valor, que no es este en realidad, sino que es el que ustedes calculen, es el valor que va a permitir que la corriente que circula por el LED no sea más grande de lo que el LED soporta, o sea, que no sea más de 30 mA. Si fuera más grande, se quemaría el LED.